la bienvenida a Andrés Altamirano, investigador del Observatorio de Seguridad, Crimen y Defensa. Vamos a hablar de el Sistema Nacional de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, que entre el 2020 y el 2024 destinó más de 131 millones de dólares en contratos de obras, servicio y bienes. Y durante ese periodo el presupuesto se incrementó al menos 14 veces. Revela así un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para abordar la crisis del sistema financiero. Buenos días, Andrés, un gusto saludarlo. ¿Cómo así que se gastaron 131 millones en contratos de obra? ¿Qué obras hicieron? Cuéntenos. Buenos días a la audiencia que nos acompaña y un cordial saludo para ti, Hernán. Comencemos que, como bien sabemos, la situación carcelaria en Ecuador es crítica. Existe un nivel de sobrepoblación penitenciaria alarmante que lo que ha hecho es intensificar la violencia que hoy ya conocemos que existen en los centros de privación de la libertad. Hasta el 2024 existía una sobrepoblación penitenciaria que alcanzaba el 18% según los informes del SNAI. Esta institución no es más que la responsable del manejo de la rehabilitación social del Ecuador. Y como bien comentabas, entre 2020 y 2024, este organismo destinó más de 130 millones de dólares a contratos para obras, servicios y bienes. Pero este aumento, tanto de los recursos, no ha dado una respuesta efectiva a las necesidades penitenciarias y aparte este gasto no ha estado exento de problemas. ¿Ya? ¿Qué tipo de problemas? Hernán, uno de los problemas más graves que tiene el Ecuador es la falta de inversión histórica en la infraestructura del sistema penitenciario. Entre 2020 y 2023 se invirtieron apenas 3.5 millones de obras y en mejoras para los centros de penitenciaría. Esto lo que ha contribuido es que existan emergencias carcelarias como ya lo hemos vivido, y estas múltiples emergencias carcelarias han llevado a lo que conocemos como los contratos de emergencia. ¿Y qué pasa con estos contratos de emergencia, Hernán? Es que, como bien se sabe, son más susceptibles a irregularidades. ¿Y qué tipo de irregularidades? Preguntaba, porque, claro, muy poco se conoce de lo que hace el SNAI, y son una de las entidades que más silencio y largas les dan a los pedidos periodísticos, pero ¿qué tipo de irregularidades ustedes detectaron? Ojalá con lo que escuchan puedan ellos salir a rebatir, ¿no? Sí, explicar? En primer lugar, la entidad responsable de también ver cómo se ejecutan estos tipos de contratos es la Contraloría General del Estado. Y esta institución ha identificado, por ejemplo, falencias como la falta de entrega de los materiales, es decir, que no se estaban entregando lo que se estaba contratando. También se pone en evidencia la ausencia de actas de recepción en los contratos, y eso lo que hace es ver que no existe un control adecuado en la ejecución de los contratos. Además, hay un inconveniente bastante grave, Hernán, que se ve reflejado en la formalización de 21 convenios de pago entre el SNAI y sus proveedores por un total de 81 millones de dólares. ¿Y qué son estos convenios de pago para que la ciudadanía nos pueda entender? Son mecanismos excepcionales que permite a las instituciones estatales, en este caso al SNAI, saldar las deudas que tiene pendiente con los proveedores del Estado, pero sin utilizar la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. Es decir, en este caso, el SNAI ha tenido que pagar a los proveedores sin que exista un proceso abierto para que otros oferentes puedan participar, como es el caso que nosotros conocemos de saldar las deudas derivadas a los contratos de alimentación, específicamente con la Factoría S.A. Entonces, estos convenios de pago son utilizados como mecanismos excepcionales que están fuera del sistema de contratación pública para saldar deudas con los proveedores que el SNAI tiene. Dentro del 2020 al 2024 se ha gastado más de 81 millones de dólares y al menos 13 convenios de pago han sido utilizados para saldar las deudas de la alimentación para los penitenciarios. O sea, usted dice que el SNAI ha utilizado de manera frecuente este sistema de convenios de pago y no los sistemas tradicionales de adjudicación para contratación. Exactamente, Hernán. El problema es que son mecanismos excepcionales. Pero acá son todos, en el SNAI son todos. Sí, en este caso son 81 convenios de pago que se ha dado desde el 2020 hasta el 2024.
Estos mecanismos deberían ser excepcionales, no deberían ser utilizados como una frecuencia cotidiana para poder absorber ciertas necesidades que tienen los sistemas o las cárceles del país. Sin embargo, la falta de proveedores, la falta de planificación de los procesos de contratación ha llevado que el SNAI haya utilizado este tipo de mecanismos y que ahora podamos observar un comportamiento que nos invita a pensar que existe una falta de planificación, que existe problemas de participación de los proveedores y este problema ya se viene acarreando hace muchos años atrás. Adicionalmente, como te comentaba, también existe una deuda histórica del sistema penitenciario con respecto a la infraestructura, ¿sí? Se han invertido del 2020 hasta el 2023 solo $3 millones. Entonces, ¿qué pasó con la inversión que se debería tener en las cárceles para al menos mantenerlas? En el año 2024 ya vemos una contratación mucho mayor, pero que tiene que ver con la cárcel de Santa Elena. Esta cárcel de Santa Elena está valorada más allá de $50 millones. Eso representó el 85-87% del 2024. Y aquí otro grave problema es que existe una concentración de servicios de este tipo de bienes o tipo de obras en un solo proceso de contratación. No existe una diversidad de estrategias en el que el SNAI pueda pensar y decir, ok, no solo voy a apostar a resolver todos los problemas del sistema penitenciario en una obra pública, sino que tengo que tener una diversidad de acciones y un plan planificado para poder mejorar y potenciar y salvaguardar las vidas de las personas prohibidas de la libertad. Ahora, hay quienes consideran que los recursos deberían ir también a la capacitación del personal del SNAI, que hoy mismo no tiene, digamos, la función directa de controlar las cárceles que están bajo la custodia de personal militar, de Policía Nacional, pero siempre hemos preguntado, ¿y qué están haciendo los guías penitenciarios en este tiempo? ¿Se están preparando, se están capacitando para cuando Fuerzas Armadas ya salgan de las cárceles? ¿Se sabe algo de aquello? Conocemos que ha existido contratación de servicios por parte del SNAI, no obstante, no aparecen dentro de los procesos que han sido más costosos. La capacitación podría ser uno de los servicios que se esté brindando a los guardias, no obstante, no vemos que ha sido una prioridad dentro del sistema. Claro, puede haber capacitaciones que se hayan brindado fuera del sistema de contratación pública, no obstante, el informe y la investigación que nosotros hemos realizado no tiene ese alcance. Es de importancia sumar que todo lo que se ha invertido o todo lo que se ha gastado por procesos de contratación se ha ido gran parte a lo que es la construcción del centro de privación de Santa Elena, ¿sí? La otra parte se ha ido a la contratación de servicios. Esa contratación de servicios representa alrededor del 25 a 30%. Entonces, claro, si nosotros vemos entre las prioridades que tiene el SNAI, ha sido la construcción, pero solo enfocado en el centro de privación de Santa Elena y después los servicios. Y de ahí se tendría que hacer un enlace y relacionar si todo lo que se está contratando realmente está satisfaciendo las necesidades prioritarias de la cárcel. Y en primeras te lo puedo decir, Hernán, no, porque si no, no hubiera estas crisis carcelarias que tenemos hasta el día de hoy. O sea, ustedes dicen que la mala planificación, la mala inversión generan las crisis carcelarias, la angustia de los presos. Hay quienes consideran que se los debería hacer trabajar. Incluso el presidente de la República, Daniel Noboa, quería quitarles esta especie de calificativo que tenían de gente con prioridad de atención, ¿no? Sí, a ver, existen diversas estrategias para fortalecer el sistema penitenciario. No obstante, esto no puede ser tomado como una acción aislada, sino debe enmarcarse dentro de un plan, dentro de una planificación. Entonces, si este organismo que está encargado de poder hacer la rectoría del sistema de penitenciaría no tiene una adecuada planificación, primero de la contratación pública, y no ejecuta los recursos que existen, entonces, claro, no estamos hablando de una correcta planificación. Solo en el año 2022
el SNAI ejecutó alrededor del 40% de su plan anual de contratación. Entonces, si existen los recursos y esos recursos no se ejecutan, ahí también existe otro problema, ¿sí? Y además también existe lo que llamamos nosotros los contratos de emergencia, que es un indicio bastante fuerte de que la planificación no está funcionando. Porque tú contratas una emergencia porque existe una crisis. Y al tener este tipo de emergencias, los procesos de contratación son más directos y abiertos a irregularidades. Bien, ¿esto tiene conocimiento Contraloría? Claro que sí. Como te había comentado, la Contraloría General emitió un informe detectando que no se estaba realizando las actas de entrega y aparte tampoco se estaba entregando los bienes en situ. Entonces, ahí existe un sinnúmero de irregularidades y además también la utilización del convenio de pago. El convenio de pago es un mecanismo excepcional que no debería ser utilizado de forma frecuente como lo viene haciendo el SNAI. Otro contexto que también nos preocupa desde el observatorio es la falta de información que existe. Entonces, tú tienes bienes estratégicos, obras estratégicas como, en este caso, es la construcción del centro penitenciario de Santa Elena. No obstante, declarar bajo reserva toda la información no es lo más como útil, sino más bien se debería clasificar esta información, por ejemplo, cómo se va a construir y todo lo que tenga que ver con la planificación de la obra como bajo reserva. Pero, por ejemplo, conocer cuánto se va a ejecutar, cómo se está ejecutando los recursos, quiénes son los adjudicatarios, quién está haciendo negocios con el Estado, el porcentaje de avance de la obra. Esos son datos que la ciudadanía debe conocer para poder hacer un control social sobre los recursos de todos. Termino con esto, Andrés. ¿Qué sospechan ustedes? Nosotros creemos que la crisis carcelaria en Ecuador es un problema estructural que no se resuelve únicamente con temas de presupuesto. Entonces, el uso excesivo, por ejemplo, de convenios de pago, la falta de controles y la opacidad de la contratación en infraestructura pone en riesgo realmente la efectividad de las soluciones propuestas y no permite profundizar en el control social. Y esto tiene su relación directa con la desconfianza en la ciudadanía en la gestión del sistema penitenciario. Muy bien, gracias Andrés Altamirano del Observatorio de Seguridad, Crimen y Defensa. Él es investigador, nos acaba de contar los resultados de un trabajo que han hecho recientemente con el tema de los contratos del SNAI. Gracias a Andrés Altamirano, muy gentil. Bien. Un buen día. 6:40 minutos, 6:40 minutos.